Bueno, bienvenidos. Igual, buenas tardes a todos. Les agradecemos a todos los presentes. Nosotros somos el CIAFPA, es el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires. Surge a partir de la escisión de lo que es lo que fue el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, lo que era el CIPBA. Nuestro colegio nace en el año 2019 a partir de la sanción de la ley 15.030. Y lo que es la provincia de Buenos Aires, o a partir de esta ley, se divide a la provincia de Buenos Aires en 4 grandes zonas: la región centro, la región norte, la región sur y la región sudeste. Nosotros estamos organizando este ciclo de seminarios desde lo que es la región centro y en particular de lo que es la Comisión de Campos Deportivos y Espacios Verdes, que es una comisión de la región centro en particular. Muy bien. Lo que es la ley 15.030 establece y controla lo que es la actividad profesional de todos los profesionales de las ciencias agrarias y forestales que trabajan específicamente en la provincia de Buenos Aires. Y nuestro colegio resguarda los derechos y obligaciones de nuestra labor profesional en todo el territorio. ¿Cuáles son las misiones del colegio? Promover y defender el ejercicio profesional, fomentando el desarrollo y la excelencia y contribuyendo al progreso sostenible de la producción y la educación, apoyar la investigación, la innovación y el intercambio, así como la formación continua y el trabajo colaborativo para mejorar la calidad de vida de las personas y proteger el ambiente, y fortalecer el vínculo con los matriculados y con la sociedad para detectar necesidades y generar acciones concretas acorde a nuestros objetivos. Perdón, que le voy dando ingreso a la gente. Bueno, nuestra región centro está conformada con una diversa cantidad de partidos, ¿sí? En particular son 58 partidos, y la mayor cantidad de lo que es en particular sobre todo campos deportivos, se encuentran en nuestra región. Tenemos más o menos 881 matriculados. Nuestra sede central se encuentra en La Plata, en calle 118. Aproximadamente hay casi 5.000 matriculados tenemos en total en la provincia. No solamente son todos ingenieros agrónomos y forestales, también tenemos ingenieros en producción agropecuaria, licenciados en administración agraria, o sea, hay otras carreras que están encuadradas dentro de lo que es la actividad de nuestro colegio. Bueno, estas son las autoridades actuales de la región centro. El CDR es el comité de la región centro, comité directivo. Este comité asumió hace muy poquito, ahora 2 meses, o sea, bastante reciente. Bien, y esta es nuestra secretaria, ¿sí? Para los que no la conocen, a Sandra Bustamante. Bien, simplemente era una pequeña introducción para que sepan quién está organizando este ciclo de seminarios. Y bueno, le dejo la palabra a Alejandro. Bueno, como recién justamente leyó José, entre misiones del hay una particularmente que tiene que ver con promover la investigación, a su vez también promover el contacto y el intercambio de conocimiento e información entre los colegas. En ese espíritu es que, por un lado, el colegio dio su aval y su apoyo para la presentación de la candidatura de Argentina en el Congreso International Turfgrass Research Congress, que va a realizarse en el 2033, que parece que falta mucho, pero son actividades que llevan mucha organización, así que y movilizan mucha gente, así que, bueno, el colegio fue uno de muchas instituciones y empresas que, bueno, colaboran para que podamos tener este evento en Argentina. O sea, vamos a colaborar todos juntos. Por ahora fuimos con la iniciativa y la candidatura, ¿no? Ahora después viene el trabajo. Así que como parte de esta promoción de la investigación y del conocimiento y del intercambio entre colegas, y como nuestra región es una de las que más campos deportivos countries tiene, aunque por lo que vemos en la asistencia tenemos en todas las ciudades de la provincia hay un club de golf, hay plazas, hay espacios verdes, hay estancias, hay
parques de estancias, así que en realidad está bastante repartido, pero como tenemos el mayor número de countries, pareciera que nuestra región es la que más gente interesada en este tema tiene, aunque cuando el año pasado hicimos la estadística de los asistentes a esta reunión, casi salimos cabeza a cabeza con la región norte. Así que, bueno, esos son datos del interés, ¿no? que esto prestó, y también hubo mucha gente también en todos los eventos de la región sur. Así que bueno, vamos un poco a los hechos de hoy. Retomando un poquito lo que pasó la semana pasada en nuestro primer seminario, donde tuvimos a Agustín Boeri, que nos habló de servicios ecológicos y percepción pública de céspedes y coberturas alternativas, en donde pudimos ver cómo cuando buscamos una cobertura alternativa contra el testigo, que es usar los chips de madera, como podemos ver muchas veces en muchos canteros, el hecho de usar césped o usar una cobertura vegetal alternativa tiene un plus en múltiples aspectos. Él nos mostró en su tesis de doctorado a nivel de parcela distintas variables, y también nos mostró la percepción del público respecto a la apariencia de esas parcelas, ¿no? Entonces pudimos ver que tanto tener césped como tener una cobertura vegetal, había algunas funciones en las que estaban parejas, con lo cual, bueno, deja bien paradas a las dos opciones y quedaba menos contribuyente a la mitigación ambiental esto de usar chips o ese tipo de coberturas. Por otro lado, la tuvimos a la ingeniera Gladys Lapka, que nos contó sobre la gestión de campos, la gestión sustentable de campos de golf, y donde nos hizo mucho hincapié fundamentalmente en que analizando, ¿no? y planificando las labores culturales, en realidad ahí hay también un principio de sustentabilidad, porque muchas veces hay cosas o que se superponen actividades o que se usan productos sin un asesoramiento profesional, entonces se terminan usando dosis de más, por ejemplo, porque no hay regulación de pH, por ejemplo, y entonces la sustentabilidad también tiene que ver con no solamente desde lo ambiental, sino que lo ambiental también termina redundando en lo presupuestario. Y también ella nos mostró cómo distintas versiones de comunidades vegetales en algunos campos de golf podían tener una valoración positiva en la gestión de estos campos deportivos. Así que hoy, haciendo un poquito un encadenamiento con los profesionales, con los invitados que tenemos hoy, vamos a continuar, tal vez hoy ya en otra escala, ¿no? Hoy vamos a continuar, vamos a tener a la profesora Verónica Fabio, que es ingeniera agrónoma y magíster en arquitectura del paisaje, e investigadora en el Instituto de Diseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Ella nos va a hablar de renaturalización urbana y el desafío de las ciudades resilientes. Y a continuación vamos a escuchar al doctor Marco Schiavone, quien es profesor asistente de la Universidad de Florida y pertenece al Centro de Investigación de Fort Lauderdale, Estados Unidos. Vamos a iniciar con Verónica. Buenas tardes a todos y todas. Un placer compartir este encuentro con ustedes. Celebro la interdisciplina con la que están abordando esto. Es una temática que la podemos trabajar y cada vez más desde cada uno de su profesión y desde cada uno personalmente, desde su casa, su jardín y la baldosa de la vereda. Por eso entonces vamos desde lo macro a lo micro y lo micro a lo macro, y con todas las profesiones trabajando en conjuntos. Yo voy a hablar de la renaturalización urbana, desafío de las ciudades resilientes, y bueno, considerando la cantidad de personas de distintos lugares que tenemos a lo largo del país y de otros lugares también, es importante que, digamos,
esto general se pueda después adaptar a cada situación. Así que bueno, nada, ahí vamos. Esta es la hoja de ruta. Naturaleza urbana y salud, nuevos escenarios, desafíos emergentes, soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde y azul, renaturalizar cuáles son las fortalezas y amenazas, y bueno, cómo después podemos aplicar esto con algunos ejemplos y unas reflexiones finales. Para empezar a hablar entonces y para ubicarnos cuando hablamos de naturaleza urbana, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y para esto tomo algunos conceptos del antropólogo Arturo Escobar, colombiano, particularmente en el lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar, y planteamos entonces que este concepto de naturaleza urbana para este trabajo tiene que ver con la dimensión material y simbólica del entorno urbano, que emerge de prácticas locales, de relaciones de poder y de identidad, y no simplemente como presencia de lo natural, sino como territorio híbrido donde naturaleza y cultura se entretejen. O sea, cuando los seres humanos empezamos a habitar sitios, estos espacios urbanos, y a partir de esto, digamos, imprimimos nuestra identidad, nuestras características en este sitio, y bueno, a partir de esto es donde estamos hablando. No existe fuera de lo urbano, se constituye dentro de él, negociado por comunidades, políticas, infraestructuras, memorias y saberes locales. Estamos abordando el tema de la naturaleza urbana, más allá de pensar en ciudades resilientes, que estas ciudades están habitadas por los ciudadanos y que entonces la resiliencia urbana y la salud y el bienestar en relación a esta naturaleza es lo que nos estaría interesando. Justamente por eso entonces ya nos podemos ir a muchos años atrás, cuando Heráclito de Éfeso nos decía que la salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. Y sin problemas todavía del antropocentrismo que después vamos a ver. Ya mucho más adelante, y tomando palabras de Frederick Law Olmsted, que como quizás muchos de algunos saben ustedes, es el creador, el diseñador del Central Park en Manhattan, y que también se abordaba ya alrededor del 1865, 1900, el tema de la salud y bienestar en relación a la naturaleza. Entonces se planteaba en ese momento que el paisaje como naturaleza urbana también representa salud y bienestar, y en palabras de Frederick Law Olmsted decía que disfrutar del paisaje emplea la mente sin fatigarla, aún así la ejercita, la tranquiliza y la anima. Y entonces, por la influencia de la mente sobre el cuerpo, da el efecto de descanso refrescante y revitalización de todo el sistema. Y así es que entonces, estos son los principios por los que se crea el Central Park en 1857 y se plantea como el pulmón de la ciudad, el pulmón verde de Manhattan. Bueno, nada, como un dato anecdótico, para los que conocen el Parque 3 de Febrero, Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, y las que no, les invito a que lo conozcan, hay un paralelismo con este pulmón verde de Manhattan, que es el mismo pulmón verde que tenemos en Buenos Aires, porque coincide en un momento en que Sarmiento viaja a Estados Unidos y se da cuenta de esta necesidad de un espacio verde para la comunidad. Entonces vuelve con la idea de Estados Unidos de realizar este pulmón verde de Buenos Aires, con más o menos la misma cantidad de hectáreas, que primero estuvo en manos del arquitecto polaco Jordan Wysocki, luego toma Benito Carrasco junto a Charles Tays este diseño que, bueno, que si bien decimos que en 1875, cuando fue creado, tenía 370 hectáreas, a lo largo de los años se han ido perdiendo en espacio de uso público, pero no en el beneficio que nos puede dar de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. Un poquito más adelante, entonces, este tema de pensar en el espacio verde y la salud lleva a que, en principio, la OMS plantearan que la salud de los ciudadanos era un estado de bienestar físico, mental y social, o sea, era lo que le pasaba a las personas. Sin embargo, pasados los años y pasadas las acciones que fuimos imprimiendo al planeta Tierra, esto cambió, y entonces a partir de la Alianza para la Salud Planetaria en el 2021 se habla de salud planetaria, donde, bueno, nada, lo que se dice es que es un campo transdisciplinar que está orientado a soluciones y un movimiento social centrado en analizar y abordar los impactos de qué hacemos nosotros sobre el planeta Tierra y a su vez
no solamente por la salud nuestra, sino por la salud del planeta. Ese conjunto, esa relación directa que hay entre nuestras acciones y por nuestra salud y la salud del planeta, ¿no es cierto? Bueno, si quieren investigar, pues hay mucho más material que está sobre esto, pero lo que es interesante es cómo desde organismos, bueno, como la OMS, por ejemplo, que en un momento hablaba del ser humano, se toma a la relación entre el ser humano y el planeta Tierra como una sola salud. También alguien llama esto una salud, que es la salud en conjunto de una parte y la otra. Hablábamos de lo que nos ha tocado vivir a lo largo de los años, por estas acciones que se hicieron de algún modo por ignorancia, porque nadie imaginaba que determinadas acciones como, por ejemplo, no sé, las prácticas de extracción o el desarrollo agrícola, por ejemplo, más que nada, podía causar tantos inconvenientes a la biodiversidad. Y con la biodiversidad la pérdida de los servicios ecosistémicos. Entonces, ya unos cuantos años atrás, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza atribuye a estas prácticas humanas la pérdida y extinción de casi el 36% de especies vivas del planeta. Este concepto que plantea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es algo que en su momento tuvo una fuerza netamente en relación a la biodiversidad y a qué tanto problema causaba esta pérdida de biodiversidad. Ahora, en unos minutos les voy a contar un poco más después cuando eso tiene una vuelta que nos involucra mucho más a todos. Bueno, que la especie humana ya es una especie urbana. Hace unos pocos años atrás, estas especies, los seres humanos pasamos a ser una especie urbana, y que en realidad tiene que ver con que las excesivas las urbanizaciones, digamos, que se da por naturaleza, claramente, porque en realidad la gente, si se va a habitar las ciudades, es porque necesita y considera que ahí hay muchos mayores servicios que no los espacios urbanos, pero bueno, esto en desequilibrio viene causando bastantes problemas, no solamente para los humanos, sino para el planeta Tierra, y de ahí es que para el 2050 se espera que la población mundial habite las ciudades. Sin embargo, en Argentina hoy ya el 92% de las personas están habitando las ciudades. Entonces, frente a esto, nuestro accionar tiene que ver con que si bien las ciudades que ocupan casi el 2%, un poco menos de la superficie del planeta, son las que tienen, digamos, producen los mayores inconvenientes para la crisis climática, con lo cual entonces esas ciudades que son el problema también pueden ser la solución. Y aquí tienen este gráfico claramente en la parte superior, donde hay pocos y nada, la mínima cantidad de espacios verdes o infraestructura verde en ese sitio, cómo se pueden estas ciudades renaturalizar, que es un poco lo que estamos viendo hoy, en este caso solamente frente a las olas de calor, a las islas de calor que se plantean en las ciudades, como por ejemplo, bueno, nada, ciudades más compactas, el transporte público que se prioriza el transporte privado, que a su vez sea electrificado o híbrido, una mayor, para disminuir la exposición a los poluyentes, aumentar el arbolado en las calles o en los techos verdes, disminuir las superficies permeables, impermeables por permeables, energías renovables, y a su vez edificios que estén considerados y pensados directamente con un equilibrio energético y con mayor incorporación de mayor infraestructura verde. Les decía entonces que a partir de esta pérdida de fragmentación del hábitat que nos planteaba la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, surge este tipo de soluciones, que seguramente ya escucharon mucho acerca de las soluciones basadas en la naturaleza, pero básicamente lo que se busca con estas soluciones es, de algún modo, dar respuesta a esta problemática que estábamos hablando. ¿Y a qué se refieren cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza? Son acciones para proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible los ecosistemas naturales o modificados que hacen frente a los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. Les decía que esta es una definición que plantea la UICN, pero que después la Unión Europea toma esta definición y le suma un componente no menor, y es que
estas soluciones basadas en la naturaleza, más allá de cumplir con todos estos principios que estamos diciendo, también tienen que tener un complemento con la parte económica, con lo cual entonces estas acciones tienen que tener además un correlato o un equilibrio económico en relación al costo-beneficio, porque si no es cuidar, por ejemplo, por decirles algo, un ejemplo, una reserva natural, que obviamente esa no puede tener ninguna infraestructura gris, pero sin embargo hay ciertas necesidades que tiene que cumplir esa reserva, que si preservamos 100% la biodiversidad y la conservación de las especies, no pueden estar, digamos, los seres humanos incorporados a ese sitio. Así que bueno, es un ejemplo. Es interesante considerar todos los profesionales que vienen estudiando acerca de cuáles serían las posibilidades entonces de introducir la naturaleza, más allá de estas soluciones basadas en la naturaleza, y se plantea que la solución para el futuro podría ser vegetal como protagonista de esta resiliencia urbana. De hecho, el doctor Stefano Mancuso tiene mucha bibliografía, mucha información, mucho material publicado acerca de que plantea que el futuro es vegetal. Y volviendo entonces a cómo incorporamos esa naturaleza en las ciudades, el concepto que se plantea es la infraestructura verde y azul como respuesta a esta resiliencia urbana, y que claramente, no es solamente que haya un árbol o una vereda arbolada o un techo verde, sino que la fuerza de esta infraestructura verde y azul está en la conectividad que se producen. Entonces son red de espacios, es una red, o sea, el conjunto de estos digamos, ejemplares, estos representantes de lo verde o lo azul, se combina en red. Entonces, es una red de espacios y fragmentos verdes de todo tipo, unidos por biocorredores, costas o arbolados urbanos, que será la que proteja la biodiversidad, aporte riqueza, salud y el bienestar. Y con este concepto de pensar en cómo la naturaleza lo hizo, o aprender de cómo ya la naturaleza algunas cosas hace bien, que podríamos tomar como ejemplo, los colegas agrónomos pueden saber bastante bien de esto acerca del beneficio que produce con las raíces y con los hongos, las micorrizas, y en estas redes que se transforman y se traducen en información y en beneficio para ambos, o como la doctora Susan Sandon plantea acerca de la conexión que hay en las raíces de los árboles, desde los árboles madres, de los más grandes hacia los más jóvenes, cuando tienen que transmitirse mensajes acerca de los posibles ataques que hayan en un lugar. Decíamos entonces, incorporar esta infraestructura verde en la ciudad es bárbaro. Tenemos la fortaleza que es la biofilia, que la biofilia fue definida por el biólogo Edward Wilson alrededor de 1980, 1970 y pico, y plantea que es la tendencia innata del ser humano a sentir una conexión emocional y afiliación hacia la naturaleza y otras formas de vida. O sea que con esto, digamos, con esto lo que estoy diciendo es bastante natural que los seres humanos querramos estar en espacios verdes. Este concepto de la biofilia se sustenta en una raíz evolutiva y genética, y propone que los seres humanos poseen una conexión emocional y psicológica profunda con la vida y los sistemas naturales. Muchísimas investigaciones confirman y dan cuenta de que esto, digamos, está comprobado de algún modo científicamente, y no es solamente que el verde es salud o el verde es vida como marketingeramente se produce. También hay mucha bibliografía acerca de construir ciudades biofílicas. ¿Y cuáles serían los principios de una ciudad biofílica? Sería garantizar el acceso a la naturaleza, crear afinidad entre ciudadanos, flora y fauna, generar oportunidad para estar al aire libre, propiciar ambientes sensoriales, educar vinculado a la naturaleza, invertir en infraestructura social. Esto está comprobado, hay ciudades que ya son biofílicas, de hecho tenemos ciudades en Portland, en Seattle, en Estados Unidos, en Singapur, el país Singapur se traduce como algo nuevo, y después ciudades que no fueron nuevas, creadas de cero, como Singapur, sino otras ciudades como Vitoria-Gasteiz en España, que se constituyó en una ciudad antigua pero biofílica. Bueno, pero nada, siempre hay una parte buena y una parte mala. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, por un lado tenemos la biofobia, que Stefano Mancuso, también este investigador italiano, nos habla mucho de eso, y nos dicen que
Están, así como tenemos la biofilia, que es esa afinidad innata, tenemos la biofobia, que es ese miedo natural, el miedo a la vida natural, incluyendo la vida silvestre, los insectos, las plantas, y la necesidad de evitar entornos naturales, y que esta biofobia viene dando cuenta a esta excesiva urbanización que hemos tenido. O sea, es mucho más común que las personas que se hayan criado en espacios impermeables, en edificios, en infraestructuras grises, con poco contacto con lo verde, sientan menor afinidad y sientan hasta cierto temor. Y después hay otro concepto que tiene, digamos, está hecho, sale allá alrededor de los 2000, 1999, por James Quanders y Ian Schulzler, y que plantean la ceguera vegetal, que es un concepto muy importante y que tiene que ver con la falta de conocimiento y apreciación por parte de las personas hacia las plantas. ¿Qué significa esto? Que puestas las personas a observar imágenes o recorrer un entorno natural, seguramente vuelven reconociendo, hasta el 75% se ha comprobado, vuelven reconociendo de haber visto una mariposa, haber visto, ¿no?, un insecto, una hormiga, y quizás el fondo verde, que era lo que cubría completamente el sitio, pasa desapercibido por esta afinidad que tenemos de ver a lo que se mueve, porque las plantas se supone que no se mueven y son casi como un vegetal, ¿no? Esto, digamos, de algún modo decir que es un vegetal no es algo como positivo, sino más llevable a negativo. Bueno, muchísima investigación científica en este caso que está, digamos, respaldando el concepto de que por qué el pasto tiene que estar bien cortado, y no lo de los campos deportivos, que ahí sí o sí tiene que estar bien cortado, si en una plaza o en un jardín. ¿Por qué cortar siempre el pasto cuando en realidad con esto estamos, digamos, de algún modo siendo en contra de lo que puede ser un espacio natural que aumente más la biodiversidad y aumente la sustentabilidad en cuanto al mantenimiento? También estas investigaciones nos dicen que la gente la prefiere controlada, las plantas podadas, con lo cual, con todo esto lo que estamos diciendo es que la evidencia científica nos juega un poco, digamos, nos pone en evidencia que no es tan sencillo entonces cambiar ciertas acciones en las políticas públicas en relación a la renaturalización. Bajando un poco entonces a lo concreto y a lo cotidiano y a cómo podemos implementar parte de esta naturalización que decíamos, tanto en espacios pequeños como en grandes, viene esta corriente del diseño naturalista ya de hace muchos años, diseño del paisaje naturalista, que tiene que ver con tres líneas, ¿no? Por un lado viene del origen del modernismo, por otro lado viene de lo tecnocrático y el impresionista. O sea, el conjunto de estas tres líneas nos lleva a considerar, a implementar y a que haya sido apropiado por diferentes ciudades en el mundo el diseño naturalista, porque justamente da respuesta a este beneficio que estábamos hablando, y nos permite incorporar entonces prácticas concretas para algún beneficio. En este caso, decíamos, ¿a qué nos referimos como este paisaje naturalista desde la línea impresionista? Bueno, considerar a los paisajes como pinturas, y incorporando el fuerte valor de la carga sensorial que tiene, por ejemplo, un jardín naturalista donde se ve mucho movimiento de mariposas, y a lo mejor colibríes, insectos o abejas, que de otro modo no se vería en un pasto bien cortado. Esa parte no la tendríamos, y no estoy en contra del pasto bien cortado, sino estoy diciendo que hay áreas donde puede estar el pasto bien cortado y otras que no. Entonces, en este caso, aumentar las sensaciones y las percepciones con respecto a esta parte del diseño naturalista. Con respecto a la línea modernista que maneja este diseño naturalista, tiene que ver con composición de paletas armónicas, y a su vez con combinaciones estables y claridad estructural. O sea, de algún modo estamos diciendo que una pradera natural o un jardín natural en un espacio público, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser lo que podríamos llamar un baldío o un sitio abandonado, porque justamente esto realza lo que tiene que ver con la biofobia, que la gente al ver un espacio salvaje o baldío de algún modo le genera el miedo por la posible inseguridad, y obvio que uno no puede estar fuera de esto porque somos ciudadanos que habitamos las ciudades. Y finalmente la otra pata que está digamos, componiendo este paisajismo y diseño natural tiene que ver con la combinación de plantas ecológicamente compatibles, y acá introduzco un concepto para debatir. Estamos abiertos al debate, obviamente, no vamos con el fundamentalismo de las plantas nativas y con la eliminación de las plantas exóticas, porque en realidad ningún suelo hoy
es nativo y digamos, ninguna ciudad hoy tiene las condiciones que tenían cuando las plantas estas nativas estaban en ese sitio. Por eso que entonces que esta corriente que les decía de diseño naturalista tiene que ver con la planta apropiada en el sitio apropiado, y sí vamos a tratar de no aplicar las exóticas invasoras, pero sí muchas veces el equilibrio entre una exótica naturalizada nos permite hoy que esta pradera natural tenga el mayor desarrollo. Y así es entonces, haciendo una gran síntesis de por qué contamos el diseño naturalista, tiene que ver con, son especies nativas y no nativas que viven en comunidad y que entonces fomentan la biodiversidad y la adaptación al contexto urbano. Por otro lado, estas praderas florales, con combinaciones armónicas y claridad estructural, fomentan la revalorización de los espacios verdes en las ciudades. El origen de esta línea de trabajar tiene que ver, ya a fines del siglo anterior, estábamos con William Robinson, que nos hablaba de plantas perennes, praderas floridas y composiciones más libres. Esta es una reedición del libro que salió en 1876, creo que fue. Por otro lado tenemos una Gertrude Jekyll, también en Inglaterra, quien se animó a hacer una pradera mucho más salvaje, y a su vez fue una de las que inició con los jardines monocromáticos, también algo muy interesante, pero tenía que ver con esta cosa, si quieren, más desprolija, que el jardín inglés no se permitía. Bueno, es un poco lo que hizo William Robinson, ¿no?, con esto. Después, en el siglo XX, ya tuvimos la Escuela Americana de Plantación Naturalista, con Carl Forster a la cabeza, que hablaba de plantar según el hábitat, o sea, plantar el diseño no tenía que ver con lo que se usaba en otro sitio y se traía como moda, por ejemplo, o porque se usaba o porque había que tenerlo, sino que es con respecto al sitio, ¿no?, la relación con el sitio. Y ya mucho más en la actualidad lo tenemos a un Piet Oudolf, que es un de los Países Bajos, un representante de los Países Bajos, y que se lo considera como uno de los precursores, uno de los que lleva adelante el concepto del jardín naturalista, que les recomiendo esa película, se llama Five Seasons, las 5 temporadas, las 5 estaciones, donde él cuenta todo el trabajo que hace para investigar en cada sitio qué vegetación existe, y a partir de esto incorporarlas en los trabajos. Y bueno, tanto James Hitchmough como Nigel Dunnett en la Universidad de Sheffield, desde el punto de vista científico, porque Piet Oudolf tomaba el jardín naturalista más desde lo ornamental, desde el valor funcional. Sin embargo, en Sheffield se estudió más desde el punto de vista ecológico y científico, no respaldando una cosa con la otra. Esto sería entonces un poco el origen. Con respecto a una de las frases de Piet Oudolf, que es uno de los conocidos hoy en día con mucho más fama, que tiene que ver con que la idea no es copiar la naturaleza, sino generar una sensación de naturaleza. Y tiene muchas obras a lo largo del mundo, con lo cual yo traje mínimo pero digamos, esta frase, y les traje de ejemplo el High Line en Nueva York, que seguro ya lo vieron y lo escucharon, porque en realidad después de la Estatua de la Libertad es el lugar segundo visitado de Nueva York, o sea que realmente ha sido un éxito total. Pero lo importante es saber que, por ejemplo, este tipo de trabajos se hacen primero interdisciplinar, porque el diseño de estas vías del ferrocarril abandonadas fue llevado adelante por el estudio de Diller, Scofidio y Renfro, mientras que después el diseño de plantación, o sea, este concepto de la planta y de la naturaleza en el diseño del paisaje, fue incorporada por Piet Oudolf. Entonces, es un trabajo donde, por empezar, tuvo una fuerte importancia la comunidad, que se conectó y que pudo trabajar interdisciplinarmente con los profesionales junto con el municipio. O sea, es un trabajo en equipo. Con respecto a este mismo paisajismo naturalista, está el Bosco Vertical en Milano, donde en medio de una ciudad hiperurbanizada se trabajó también con praderas, como pueden ver acá, y aquí tenemos, bueno, el Bosco Vertical es famoso, diseñado también por Stefano Boeri. En relación a lo que tiene que ver con James Hitchmough y Nigel Dunnett, hablamos del Parque Olímpico en Londres, que si bien es desde 2012, es interesante verlo hoy porque después de muchos años
uno de los beneficios que ha tenido es cómo la naturaleza se apropió, pero uno de los perjuicios, que también es muy importante y no quiero dejar de mencionarlo, es qué va a pasar después con el mantenimiento de lo que se haga, ¿no? Es un tema muy importante que merece un tratamiento aparte. En este caso, ellos no estuvieron asesorando el mantenimiento posterior después de mucho tiempo, y el parque hoy tiene esta complicación de tener demasiados, por ahí a lo mejor, especies que son más agresivas y que no han sido controladas y están tapando a las otras. Otro concepto importante que les quiero traer, Ciudad Esponja, que seguramente ya lo conocen también, pero sobre todo lo quiero traer porque el arquitecto paisajista chino, Kong Jianxu, falleció hace menos de un mes en Brasil, cuando estaban filmando un documental acerca de los beneficios de estas ciudades esponjas y esta combinación entre sustentabilidad y naturaleza en las ciudades. Pero más allá de que ya no esté entre nosotros, ha dejado un legado maravilloso y trabajaba este concepto de lo que tienen las ciudades a veces, qué hacer con el agua, ¿no? ¿Cómo controlar el agua? Entonces, de algún modo pasó del concepto de creer en las ciudades, de creer que en las ciudades podemos controlar el agua, a entender que es ella quien debe guiarnos. Entonces se planteaba que el agua en las ciudades se utiliza para absorber, filtrar y reutilizar. Estas ciudades esponjas tienen que ver con absorber, filtrar y reutilizar el agua de lluvia de manera eficiente, con parques inundables, restauración de humedales, jardines de lluvia, solados permeables. Dos ejemplos nada más, porque si no tendríamos para hablar acá 3 horas, tiene que ver con dos ciudades en China, donde tenían en ambas problemas con la contaminación del agua y con las inundaciones, y entonces estas parques esponjas, ciudades esponjas, como hoy se popularizó en el mundo, tienen que ver con un equilibrio entre, como decíamos antes, en bioswales y entre la posibilidad de utilizar plantas fitorremediadoras, de piletas, piletas, entre comillas, porque no son piletas, sino que son espacios donde la vegetación que se incorpora es una vegetación que puede absorber las excesivas inundaciones y la cantidad de agua que queda retenida por un tiempo. O sea, es como, de algún modo, estimular que la inundación tape, y entonces al tapar esta vegetación, la vegetación actúa como un filtro mecánico y a su vez como un filtro, como un fitorremediador. O sea que en realidad son soluciones que hoy por hoy se han llevado a todo el mundo en la gran escala y en la pequeña escala. No tan gran escala, pero una escala media es, por ejemplo, esta campaña de Grey to Green que se llevó adelante en la ciudad de Sheffield, donde, digamos, si bien a lo largo de tantos años y por fondos de la Unión Europea pudieron absorber, también aplicar parte de estos sistemas, los sistemas urbanos de energía sostenible, los SUBs, donde se combina el SUD, que es para disminuir las inundaciones del sitio, con la biodiversidad, con la sensorialidad, y donde la gente además puede usar este espacio con mucho más asiduidad que de no haber sido. Yo me estoy apurando un poco porque no quisiera pasarme demasiado el tiempo, pero bueno, ustedes me avisan por las dudas si estamos complicados con eso. Con respecto a esto que parece una simple pradera o un yuyal o un baldío, como alguien podría llamar, sin embargo, representa un trabajo muy importante que se ha llevado adelante en Dinamarca, en Copenhague, Viskenparken, el Parque Groninger, que en realidad son para nosotros y todos los días 3 manzanas de parque esponja, donde el diseño naturalista es el principal protagonista, donde la comunidad se integra no solamente en el diseño, sino después en el mantenimiento y en la apropiación. Un excelente ejemplo de los conceptos que veníamos dando antes, como en un caso absolutamente actual. Y ahora ya, para llevarnos directamente a la microescala, les contamos que de algún modo venimos trabajando con la Universidad de Sheffield en la FADUBA, el proyecto de investigación, el proyecto Respirar, que trabaja netamente en la microescala. Esto es un poquito más que una baldosa. Son los patios escolares. Entonces es aplicar las soluciones basadas en la naturaleza en los patios escolares, para fomentar la investigación, capacitación y concientización en temas relacionados con la sostenibilidad urbana, el aprendizaje en contacto con la naturaleza, la salud y el bienestar. Y a su vez, fortalecer la formación de futuras generaciones en un compromiso socioambiental y empoderar a la comunidad para que colectivamente pueda elaborar respuestas a las crisis. Creemos que nos tenemos que juntar. La suma de las partes es más que el todo. Trabajamos con patios escolares con niños, monitoreamos, monitorizamos y damos talleres, monitoreamos biodiversidad, calidad de aire, ruidos, temperaturas, biodiversidad,
A su vez, bueno, renaturalizamos y damos talleres complementarios para los niños y para los maestros. Estas soluciones basadas en la naturaleza de la microescala obtienen beneficios ambientales, aumentando la biodiversidad, se constituyen refugios climáticos, disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, el riesgo de inundaciones porque aumentan la permeabilidad, protección de las UV, mejora la calidad de aire. Los efectos sociales porque entonces estimulamos la conexión con la naturaleza mayor, espacios más seguros y tranquilos, mejora las relaciones de géneros en cuanto a que los niños, los varones juegan a la pelota y las niñas no, en este caso con espacios verdes la cosa cambia un poco, mejora las relaciones sociales, aumenta la cohesión social y disminuye la polución auditiva y visual. Y a su vez educativos porque nosotros trabajamos, como les decía, tanto con los estudiantes como con los padres, y en este caso con una comunidad de cooperativistas del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde en realidad les contamos a ellos los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza y que ellos mismos podían, digamos, incorporar después esta vegetación en su entorno. Nosotros tenemos ya 3 escuelas, una en Floresta, otra en San Isidro, con el aula verde, como pueden ver acá, y otra en Caballito, el Junta, donde ahí trabajamos mucho más, es un espacio abierto muy grande, y ahí trabajamos mucho más con el jardín de mariposas y la biodiversidad. A su vez llevamos estos jardines interiores, como en la Facultad de Psicología, donde estamos trabajando conjuntamente con encuestas para mejorar el hábitat de los estudiantes y el cuerpo docente y no docente, en la Facultad de Arquitectura también, con un proyecto llamado Sembrar Respirar, y eso es una instalación que hicimos del efecto del beneficio de los bosques urbanos, los baños de bosque, que trabajamos, es una instalación inmersiva donde trabajamos con el efecto de las fitoncinas que se producen en los bosques y que producen beneficio para las personas que caminan. Ya cerrando entonces, comparto este gráfico que tengo que confesarles que no he encontrado el autor, con lo cual, si alguien lo sabe, le agradeceré, pero tiene que ver con que para este nuevo vital, el que nos toca hoy, corrernos de este antropocentrismo que ya conocemos entre todos y que no nos ha traído tantos beneficios en el último tiempo, y dejar de mirar como el ser humano centro, sino en el biocentrismo y pensarnos todos en un mismo lugar y conciencia para habitar. Y entonces, para acelerar esta transición del antropoceno, quizás una opción podría ser el simbioceno, y otra vez pensando en cómo las soluciones basadas en la naturaleza, en este caso, que no se llaman así, no se llaman SBN, pero sí tienen que ver con un nuevo modo de vivir, ¿no? Así como estaban los rhizobium con las raíces de los árboles, acá tenemos los líquenes, asociación de alga y hongos, y bueno, ¿por qué no entonces buscar a nivel humano entre humano y humano con las plantas y humanos con los animales, un nuevo simbioceno, como nos decían Albrecht? Así que esto es todo, les agradezco mucho y perdón si me pasé unos minutos. Bueno, Verónica, bárbaro, excelente la presentación, muchísimas gracias. Un montón de preguntas y un montón de cosas para seguir charlando, analizando y discutiendo, ¿no es cierto? Y repensando cómo tenemos que vivir de acá en adelante, cómo deberían ser las ciudades, cómo deberíamos repensar el uso de los recursos. La verdad que es muy interesante. Muchas gracias por la presentación. Me imagino que sí. Ahí está perfecto, Marco. Sí, adelante. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Marcos Chiavón, soy profesor de la Universidad de Florida, pero le voy a presentar un estudio que hice cuando estaba en la Universidad de California. Muy rápido, yo soy italiano, estudié cerca de Venecia, nací y estudié cerca de Venecia en la Universidad de Padua. Lo bueno de la Universidad de Padua es que a lo mejor la gente no la conoce, pero acaba de cumplir 803 años. Es la 7ª universidad más antigua del planeta, pero teniendo en cuenta la que sigue existiendo, viene a ser la 5ª universidad más antigua del planeta. De ahí me mudé a Estados Unidos, hice mi doctorado en Nuevo México, y de ahí me mudé a California, donde hice ese estudio que le voy a presentar hoy. Y hace 6 años que vivo y trabajo en la Universidad de Florida. En todos casos, el estudio lo hice cuando estaba en California, en Riverside, California, que queda unos 100 kilómetros al este de Los Ángeles. No es
desierto, pero casi. Estamos hablando de un clima mediterráneo, pero muy, muy seco. De hecho, este mapa le muestra la mapa de sequía de Estados Unidos. Este es antiguo, de 2007. Lo que quiero que vean es que, bueno, California, que está en la costa este, acá, básicamente siempre, de 2007 a 2015, siempre estuvo en condiciones de sequía. Este mapa es el mapa de California de 2016, cuando la sequía fue la peor en absoluto. El 30% del estado estaba básicamente sin ninguna clase de agua. Llovió, por suerte, ese invierno, así que la situación mejoró un poco, pero en todo caso, en este gráfico le muestro las precipitaciones anuales, las precipitaciones mensuales en un año promedio, en la línea azul, y la evapotranspiración, o sea, la pérdida de agua del suelo y de la planta, que son las barras rojas. Básicamente, por el verano, obviamente hay hemisferio norte, así que el verano iba de junio a septiembre. Por el verano, en el sur de California no se ve alguna clase de precipitación. Toda esa agua perdida por la planta y por el suelo, evaporada y transpirada, tenía que ser regada. Cualquier clase de planta que no fueran cactus, había que regarla para que sobreviviera. Entonces, lo que pasó es que en un momento dado el estado de California, con esa sequía tremenda que duraba más que una década, empezó a pagar a gente para que sacara el pasto de su casa. Hasta 2018 el programa fue muy fuerte. El Estado empezó a decirle a la gente que saquen el pasto de su casa y lo pagaban la gente, cualquier propietario, cualquier dueño de casa. Venía pagado por sacar su pasto y reemplazarlo con paisaje desértico, lo que se llama xeriscape ahí en Estados Unidos, y son básicamente, le dicen paisaje desértico. Es una mezcla de plantas del desierto y piedras, o con pasto artificial. También hasta 2018 el estado de California pagaba a la gente para que sacara el pasto de su casa y lo reemplazara con pasto artificial. También lo que pasa con el paisaje del desierto, con el paisajismo del desierto, también empezaron a forzar a la gente a regar muy poco. Acá en este slide básicamente le demuestra como la ciudad de Montebello, que está al lado de Los Ángeles, justo saliendo de Los Ángeles, al este de Los Ángeles, obligaba a la gente a regar no más que 2 días por semana. Ahora, yo intenté explicarle varias veces que regar, decirle a la gente que riegue solo 2 días por semana, no iba a ayudar con el ahorro de agua, porque no le decía a la gente cuánto tiempo podía regar. O sea, yo podía tranquilamente regar 2 horas ese día, y 2 horas el otro día que me tocaba, pero al final, si yo iba a regar por 15 minutos por día en vez que 2 horas por esos 2 días, la cantidad de agua que aplicaba iba a ser la misma. En todo caso, trabajando por el laboratorio de pasto de UCR, lo que intentaba decirle a la gente es que el pasto en sí mismo no desperdicia agua. Es la persona que no sabe regar el pasto y el sistema de riego defectuoso que desperdicia agua. Una cosa, algo que intento siempre decirle acá a la gente en Florida, una cosa es la necesidad hídrica del pasto y otra cosa es la percepción que la gente tiene de las necesidades hídricas del pasto.
Y déjeme decirle que la percepción que la gente tiene es mucho superior a las necesidades en sí misma. El pasto en sí mismo nos aporta beneficios. Los recreativos son obviamente lo más simple de pensar. Piense cuánta gente juega la pelota en Argentina, ¿no? Pero obviamente hay beneficios estéticos también, porque el pasto en los parques complementa a árboles y arbustos. Y acá en Estados Unidos, de hecho, aumenta el valor de la propiedad. Gente que tiene pasto en su casa, fuera de su casa, normalmente puede vender su casa a un precio mayor que gente que no tiene pasto. Y también hay beneficios medioambientales. Y los beneficios medioambientales no se tomaron en cuenta cuando el Estado empezó a pagar a la gente para que lo removiera y metiera pasto artificial. En California, lo más simple y el beneficio más rápido de medir es cómo el pasto en sí mismo contrarresta el efecto isla de calor urbanos. El efecto isla de calor urbanos, ya nosotros sabemos que las áreas rurales afuera de las ciudades, y especialmente en Estados Unidos, donde hay mucho cemento y mucho asfalto, pueden llegar a ser hasta 12 grados más calientes las áreas rurales pueden llegar a ser 12 grados más fría que las áreas urbanas. Obviamente, cuando la temperatura aumenta tanto en la área urbana, lo que pasa es que, especialmente acá, donde la gente vive con un aire acondicionado prendido casi todo el año, para bajar la temperatura de la casa se necesita energía eléctrica, y esa energía eléctrica se genera usando agua. Y entonces el problema es, nosotros estamos sacando pasto que sabemos que nos está bajando la temperatura, pero estamos aumentando la temperatura de la ciudad, y para bajar la temperatura adentro de nuestra casa estamos usando electricidad. Entonces, ¿cuál es el beneficio en realidad de sacar pasto? Entonces, acá está el centro de investigación de donde estaba, en California. Hicimos un estudio a escala regional y un estudio a escala de la ciudad. Entonces, los estudios a escala regional fue un toque distinto al estudio de escala de la ciudad. El estudio de escala regional lo hicimos en 4 counties, en 4 condados, en 4 regiones de Baja California, que iban de la ciudad de Los Ángeles hasta básicamente el desierto. Para el estudio de escala regional, lo que hicimos es usamos imágenes térmicas aéreas de NASA. ¿Okay? El problema de este estudio fue que la resolución de esas imágenes era obviamente un área enorme, pero era una resolución de imágenes que iba de 5 a 50 metros. Para darles una idea, donde nosotros hicimos el estudio, acá en Baja California, estamos hablando de una población de alrededor de 20 millones de personas, y claramente el área más densamente poblada de todo California, y probablemente una de las áreas más densamente pobladas de todos Estados Unidos. Entonces, esas imágenes que agarramos de NASA, era el programa NASA Master, fueron agarradas de mayo a junio de 2013 a 2018. Y acá ven por 4 counties, 4 condados. El Los Angeles County, el San Bernardino County, Riverside County y Orange. Lo que medimos en esas imágenes fue la temperatura superficial de los campos deportivos en pasto natural
contra el pasto deportivo en pasto artificial. Fue bastante simple de obtener esas imágenes y de obtener las comparaciones. ¿Y eso por qué? Porque acá en Estados Unidos normalmente el béisbol se juega en pasto natural porque no hay tanto tráfico. Pero el fútbol americano y el fútbol, lo que ellos llaman soccer, normalmente se juega en pasto artificial porque hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico y entonces mucho tráfico y mucha sequía, poca disponibilidad de agua, resulta más simple para la escuela poner pasto artificial. Acá se ve un ejemplo perfecto. ¿Okay? En la imagen de la izquierda hay un pasto de fútbol, es el Riverside, artificial, con al lado el pasto de béisbol natural. También donde pudimos, siempre hemos buscado pastos, canchas de fútbol naturales al lado de canchas artificiales, y el criterio era que esas canchas no fueran más que 200 metros lejos una de la otra. O sea, de manera de poderla comparar. Acá están, ¿cuál fue la limitación de este estudio? Básicamente, el problema es que las imágenes fueron obtenidas por NASA y nosotros no le podíamos decir, che, NASA, necesitamos hacer un estudio de pasto, por favor, pueden volar cuando lo decimos nosotros. Y entonces, básicamente, las imágenes fueron tomadas en distintas horas del día. La mayoría de estas imágenes fueron tomadas en la mañana. 6 vuelos de 2013 a 2018 en la mañana, y con esas imágenes hicimos un mapa que le demuestra la diferencia de temperatura superficial en toda la región del Gran Los Ángeles, en el sur de California, y demuestra las diferencias de temperatura entre canchas artificiales y canchas naturales. Entonces, primero que todo, todas las canchas artificiales siempre fueron más calientes que las canchas naturales. Pero la cuestión cambia mucho. Entonces, cerca de la costa, ¿sí? Okay. Más cerca de la costa, las canchas artificiales están más calientes que las canchas naturales, pero no tanto. Como se ve acá, Orange County, cerca de la costa, son por lo menos de 2 a 7 grados más calientes que las canchas naturales. Esto porque, bueno, primero que todo, el océano. ¿Okay? El océano tira un montón de viento que baja la temperatura del pasto artificial también. Y segunda cosa, lo que Hollywood nunca le dice en las películas de Hollywood es que en realidad la costa de California en la mañana siempre está nublada. Siempre hay nieblina, siempre está nublada, así que el sol se ve normalmente en la tarde. Los vuelos lo hacían en la mañana, así que esa diferencia no era tan grande. Más nos alejamos de la costa y más esta diferencia de temperatura aumenta hasta llegar cerca de las montañas, más cerca del desierto, hasta llegar a casi 20 grados de diferencia entre pasto natural y pasto artificial. Siempre acuérdense que esta resolución iba de 5 a 50 metros. Así que, bueno, nos daba una idea, pero tampoco se podía medir la diferencia entre el pasto artificial y el pasto natural con mucha precisión. Ahora, una cosa que es muy importante de este mapa es, tienen que mirar a su derecha, hay un puntito ahí en el medio del desierto donde no hay tanta diferencia
entre pasto natural y pasto artificial. Y eso al principio nos dio mucho que pensar y no podíamos entender por qué. En todo caso, la respuesta va a llegar. Y va a llegar en el estudio a escala de ciudad. Este estudio de escala de ciudad lo hicimos tomando en cuenta no solo las canchas deportivas, sino también los patios de la casa. Se ve cómo lo hicimos. Bueno, acá sí lo pudimos controlar más. Como lo hicimos, nosotros agarramos y volamos, hicimos 3 vuelos encima de la ciudad de Riverside, en distintas áreas de la ciudad de Riverside, y tomamos imágenes térmicas. ¿Por qué lo hicimos en distintas áreas? Porque estas áreas ahí en Riverside tienen recursos muy distintos. Entonces, esta área que es la más al sur es área donde la gente gana mucha plata, gana mucho dinero y las propiedades valen mucho más. Acá al lado, la más al norte, al lado de la universidad, donde había muchos estudiantes, y la más a la derecha, o sea, la más al este, era el área de menor recursos económicos. Acá pueden ver la cantidad de imágenes por vuelo que hemos tomado, de imágenes térmicas, y lo que comparamos no solo fue el pasto natural con el pasto artificial, pero también comparamos ese paisajismo desértico. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿y vos cómo sabías qué casa tenía pasto artificial, qué casa tenía pasto natural y qué casa tenía ese paisajismo de desierto? Bueno, siempre acuérdense que el Internet sabe de ustedes mucho más de lo que ustedes piensan. Fue tan simple como ir en Zillow, y Zillow es una página web que básicamente donde se pueden ver casas, ¿ok? Y lo único que tuvimos que buscar fue pasto artificial en Zillow y salieron todas las casas con pasto artificial, Cityscape y pasto natural. Nos salieron 70, nos salieron y agarramos 70 casas con pasto real, 70 con pasto artificial y 70 con Cityscape. Normalmente un estudio científico de pasto se hace con 3 o 4 replicaciones. Acá tuvimos 70 replicaciones por tratamiento, así que estoy totalmente seguro de mis datos. La idea al principio, pero eso es lo que pasa cuando se hace investigación, al principio la idea era ver si el pasto natural bajaba la temperatura de la casa. Nuestra idea era ver si desde el techo, desde los techos en sí mismos, nos podían decir si una casa adentro estaba más caliente o más fría. Pero el problema fue que básicamente lo que descubrimos es que los techos están hechos todo del mismo material que refleja la luz de la misma manera. Así que básicamente no pudimos, nunca pudimos entender si casas con pasto artificial afuera estaban más calientes o no. Pero en todo caso, lo que sí pudimos hacer es ver si esos patios estaban más calientes o no. Este es un ejemplo de una imagen donde ven lo más oscuro, significa que básicamente hay mucha luz absorbida, mientras donde está más blanco hay mucha luz reflejada. Y básicamente con eso le pudimos hacer una correlación entre el color en sí mismo de la superficie y la temperatura. Para el Cityscape, esa fue la limitación de este experimento. El Cityscape, básicamente agarramos esas 70 casas que tenían especies recomendadas
por el Estado de California. El Estado de California, cuando te pagaba para reemplazar tu pasto, básicamente te daba una lista de especies de desierto que estaban aceptadas. ¿Ok? Tampoco podías meterle, qué sé yo, tampoco podías haberle metido un árbol de mango, porque el árbol de mango en California no crece. Y entonces había una serie de especies que estaban aceptadas para que te pagaran, que se encuentran en esta página web. La gran limitación de ese estudio fue la siguiente. En realidad, adentro de estas especies vegetales, el Estado de California también aceptaba piedras y rocas. ¿Okay? Y entonces, la gran limitación del estudio fue que nunca pudimos diferenciar si la cantidad de piedras y rocas y el porcentaje de plantas jugaba un papel en la temperatura del patio. Yo me imaginaría que sí, o sea, más planta y más fresco es tu patio, y más rocas y más caliente llega a ser tu patio. Pero en este estudio, lamentablemente, no pudimos medirlo. Usamos esa cámara térmica que también calibramos en el suelo antes de usarla para tomar las imágenes aéreas. Y acá se empieza con las mediciones en tierra, calibración. Perdónenme, esto está en Fahrenheit, pero básicamente esta es la cancha de fútbol de la Universidad de California, Riverside, donde los bancos están puestos encima de pasto natural, y la cancha en sí misma está en pasto artificial. Acá está la calibración. Lo primero que se ve, primero que todo, si el pasto y la vegetación obviamente baja muchísimo la temperatura comparado con el asfalto, comparado con la calle. Pero lo que más baja, y eso está clarísimo y está seguro, son los árboles. Así que más árboles, obviamente, y más baja será la temperatura de la superficie. En todo caso, acuérdense, 70 replicaciones. Esta es la medida de nuestras 70 replicaciones. 3 vuelos en julio 2018, en agosto 2018 y en agosto 2019. El pasto básicamente siempre tiene la misma temperatura del aire. ¿Okay? Acá ven 40 grados, pero acuérdense que estaba hablando de casi desierto de California. ¿Okay? Así que básicamente cuando hicimos el vuelo, ese día eran 40 grados, la temperatura del aire era 40 grados, y la temperatura del pasto siempre está muy parecida a la temperatura del aire. La temperatura del pasto artificial, estamos hablando de más que el doble. Si el pasto natural no llega ni a 40 grados, el pasto artificial está en promedio estaba a 80 grados. ¿Ok? El paisajismo desértico depende. Hubo alguna instancia donde estuvo más parecido al pasto artificial, y alguna instancia, un par de vuelos, donde estaba más o menos entre medio el pasto natural y el pasto artificial, pero siempre más caliente que el pasto natural. Y bueno, acá está, no importa. Otra cosa, acuérdense siempre, el hecho que ustedes instalen pasto artificial no significa que van a estar libres de maleza. Esta foto la tomé en la casa de un vecino que tenía pasto artificial. El kikuyu grass no le importaba absolutamente nada. Ahí, cuando tenés que lidiar con malezas en el pasto artificial, tenés dos opciones. La primera son tus manitos,
Y la segunda es usar herbicida. Cuando usen herbicida, siempre acuérdense que el pasto artificial no filtra nada. O sea, ustedes aplican herbicida y ese herbicida se queda allá. Si ustedes caminan encima, están directamente a contacto con el herbicida, con el químico. Acá, para demostrarle, antes le mostré el promedio, ¿sí? de los 70 puntos de medición, pero acá le quiero mostrar algo un poco más específico. Entonces, esta es básicamente la imagen que toma la cámara y del lado es la imagen transformada para la reflexión térmica, ¿sí? Acá en la imagen de la izquierda hay 4 canchas. Esta de la esquina es claramente una cancha de fútbol americano artificial, y la que está encima es una cancha de fútbol artificial. Al lado, a su izquierda, hay la cancha de entrenamiento. ¿Okay? La cancha de entrenamiento no necesita estar tan buena, entonces en este caso estaban en pasto natural. La imagen térmica que nos dice que la cancha natural era 21 grados. Las canchas artificiales estaban a 99 grados centígrados. Ahora, yo soy italiano, cuando veo esa temperatura, a mí me da para tirar la olla llena de agua, para hervir y cocinar pasta. Así es simple. El desierto, como referencia, ¿no? El desierto ahí abajo, más frío que la cancha de pasto artificial. Esta es una de mis imágenes favoritas, otra vez, ahí tienen Riverside Community College, la del medio es pasto artificial, alrededor de 99 grados, al lado la cancha de béisbol y la cancha de entrenamiento, que está mucho más fría, pero lo que le quiero mostrar yo es, al lado de la cancha de entrenamiento hay el aparcamiento. El aparcamiento está 15, 20 grados centígrados más frío que la cancha de césped artificial. Abajo de la cancha de béisbol hay las canchas de beach volley. La arena, 40 grados centígrados más fresca que la cancha de fútbol artificial. Y acá está. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando le había dicho no pudimos entender por qué ahí en el desierto había tan poca diferencia entre el pasto natural y el artificial? Bueno, resulta que también cuando volamos, esta es la Universidad de California, Riverside, también cuando volamos encima de la Universidad de California, Riverside, vimos un fenómeno bastante peculiar, que era la cancha de fútbol artificial tenía los bordes mucho más fríos que el centro de la cancha. Y entonces fuimos a hablar con el entrenador del equipo de mujeres, del equipo de fútbol de mujeres. Y le preguntamos, che, estamos viendo esto. ¿Ustedes saben por qué? Y la respuesta fue la siguiente. Nosotros, para dejar entrenar a las nenas, tenemos que regar el campo. O sea, ellos estaban sacando pasto natural para meter plástico y regar ese plástico para utilizarlo. Ningún sentido. Eso nunca me podrá caer en la cabeza, que la gente saca plantas que le dan beneficios medioambientales, fijando carbono, reduciendo la temperatura y qué sé yo, para meter plástico y después regar el plástico. El plástico no da ningún tipo de beneficio ni efecto benéfico medioambiental,
Y entonces 1 milímetro de agua echada al plástico es 1 milímetro de agua malgastado. Así de simple. Además, y el problema es el siguiente, además, los mismos problemas de falta de uniformidad de riego que tiene el pasto natural, lo tiene el pasto artificial. Y acá se ve claramente porque los aspersores están a los bordes de la cancha y entonces los bordes de la cancha pueden llegar a ser más frío que el medio de la cancha donde no le llega agua y se queda muy caliente. Entonces, otra cosa más que intentamos hacer, una vez que supimos que básicamente áreas ricas del sur de California podían regar su pasto artificial, lo que intentamos hacer es hacer una correlación entre factores medioambientales y socioeconómicos para ver si comunidades de recursos más altas echaban más agua simplemente por tener más plata. Y para ver si había una correlación entre los insumos y los sueldos de la gente y la temperatura del pasto. No hubo ninguna correlación entre factores socioeconómicos y temperatura del pasto, que básicamente me dice que los dueños de casas, aún de casas con mucha plata y muchos recursos, ellos no riegan su pasto artificial. Lo que sí, las únicas comunidades que riegan pasto artificial son comunidades de alto ingreso, pero de la escuela. Escuelas privadas, universidades, etcétera, etcétera, que básicamente tienen plata para regar el pasto artificial. Pero generalmente el ingreso económico de una casa o de una familia no está relacionado con la temperatura de su patio. Lo que sí está relacionado, como lo vimos, obviamente, es la temperatura del aire. Y esto es lo mismo, básicamente. Lo que miramos acá fue si el porcentaje de paisajismo desértico y el porcentaje de pasto artificial muy caliente se encontraba en comunidades de alto o de bajo recurso y en realidad no. Si ustedes miran en la columna de la izquierda, básicamente las casas, los patios más calientes están distribuidos 20% y 20% y 20%. No hay ninguna diferencia entre recursos y temperatura del patio. Todo esto está publicado, lo presenté en la conferencia de Pasto Internacional que se llevó en Japón este año y que va a estar en Argentina en otro año, y así que ya está publicado. Obviamente, lo que pasa es que tampoco, o sea, hay que entender que California está en un estado de sequía, así que hay que reducir el consumo de agua de riego, pero hay estrategias para reducir el consumo de agua potable de riego para césped, como por ejemplo reducir el agua de bajo riego, usar otra especie, regar con agua reciclada o deteriorada, usar la especie que corresponde, o sea, especies de estación cálidas para estados como California, o aceptar la reducción de calidad. Mucha gente cree que en su patio se debe jugar la final de la Champions cada año. La verdad que no, vos podés tranquilamente aceptar un patio de menor calidad, pero igual verde, que no sea tan amarillento. También siempre es muy importante buscar estudios cerca, porque la foto de la izquierda y la foto de la derecha es exactamente el mismo estudio, pero llevado en California o en Oregón, o sea, al norte,
y los resultados cambian drásticamente. Para buscar, por ejemplo, hay repositorios de datos gratuitos donde se pueden buscar información, por ejemplo, en la página de la ENTEP, donde hay estudios con distintas variedades que se llevan en distintas áreas geográficas de Estados Unidos. Cada uno puede entrar, buscar la especie que le interesa y ver cuál es el mejor cultivar para ese estudio. ENTEP, el National Turfgrass Evaluation Program, es muy buena base de datos, sino TWCA o ELISTA también tiene estudio de agua. Ahora me mudé a California, así que mi suggestion box, o sea, donde dejar mi sugerencia, la metí justo en el medio de mi lago de riego, de mi laguito de riego. Pero en todo caso, gracias por su atención y no sé por cuánto tiempo hablé, pero me pueden decir. Bueno, muchas gracias por la presentación. Obviamente que súper interesante el estudio, siempre evaluando, digamos, las posibilidades de lo que es los dos extremos, ¿no? Los dos paradigmas, el hecho de poder utilizar agua indiscriminadamente y en el otro extremo estar en una instancia de sequía y tener cero posibilidad de agua, y cómo uno, desde el punto de vista técnico, tiene que lidiar con esas situaciones y muchas veces lidiar y explicar con los funcionarios que están a cargo de la gestión, digamos, de los recursos de una determinada localidad, de un determinado estado, y explicarle que uno no solamente tiene que ver lo que se pierde por un lado, sino lo que se gana por el otro, y desde ahí la importancia de tener estos estudios para poder pasar nuestras respuestas y nuestras explicaciones para, bueno, justamente para eso, ¿no? Para tomar las mejores decisiones y explicarle a los funcionarios cómo tomar las mejores decisiones. Así que bueno, muchísimas gracias por la presentación, excelente, y bueno, pasamos a ver las preguntas, a ver qué tenemos en el chat, y bueno, después vemos cómo lo seguimos manejando. Una de las preguntas dice, ¿cuál sería la demanda hídrica de una especie, entiendo, pasto o árbol de segunda magnitud en las alineaciones urbanas en época estival? Ok, dependiendo de dónde se encuentra usted. Nosotros en Florida y en California también, bueno, en California un poco más, pero entonces en Florida acá, que es clima más húmedo, más o menos decimos un par de centímetros por semana, poco menos. Pero California y Florida son sitios, son medio ambientes muy cálidos. ¿Okay? Entonces, en el verano hay una evapotranspiración brutal de 4 o 5 centímetros por semana, hasta puede llegar a ser. Con un par de centímetros en el verano se puede regar el pasto tranquilamente. En sitios más fríos, aunque no llegan a ser tan calientes, se puede usar mucho menos. Sí, nosotros para césped usamos 7, 8 milímetros. Así que sigo porque hay más preguntas. Decía, antes puso el nombre, biofertilizante, fertilizante, no sé cuál es tu nombre. ¿Podría el uso de césped autóctono adaptado al clima del sur de California ser una alternativa más sostenible y económica que el césped artificial para espacios residenciales y públicos? Entonces, quiero decir algo, yo estoy totalmente 100% de acuerdo con Verónica de lo que dijo, que nosotros necesitamos alejarnos de esa mentalidad talibana de lo que es nativo y lo que no. Porque, punto número 1, ese concepto en agricultura no existe, no existe. Porque si no, yo en Italia nunca habría comido tomate, o tendría que llevar tomate del continente americano.
Lo mismo con el trigo y el continente americano, porque el trigo fue llevado de Europa. Entonces, punto número uno, en agronomía eso no existe. Punto número dos, existe un concepto de especie adaptada. Y entonces, usar especie adaptada en un medio ambiente que la sostiene está perfecto. En lo que dijo Verónica, acá le dicen right plant, the right place. O sea, la planta correcta en el lugar correcto. Sí, para lo cual hay que conocer mucho de características de las especies y de características climáticas y edáficas del lugar, ¿no? Y ahí es donde juega todo lo que nos queda por conocer. Si bien en especies de césped se sabe mucho, creo que nosotros acá en Argentina tenemos que poner la parte de reconocer el lugar para poder encontrar la especie, porque la verdad es que cuando uno abre el libro de BERT o cualquier otro de césped, tenés una lista de especies para todos los gustos y para todos los colores. O sea, el menú es importante. A veces se encuentran dentro de las nativas, ha pasado que se tomaron nativas de acá y se obtuvieron variedades, pero bueno, eso es una en un montón. No es la especie nativa la que está haciendo, por ejemplo, el caso de Paspalum vaginatum, no es la nativa la que está haciendo césped, sino que fue parte del el pool de germoplasma para poder seleccionar lo que hoy es césped de golf. Tengo otra pregunta, a ver. Para Vero, dicen, ¿cómo se puede garantizar que las ciudades que no solo incorporan vegetación, también promuevan la biodiversidad y la resiliencia a largo plazo? Diría, lo primero que me sale con magia. Tenemos que tener un mago que nos haga hacer esto posible. Entonces, yo diría que como que podemos ir por dos lugares. Buena la pregunta. Tenemos que ir por dos lugares. La primera debería ser que las políticas públicas implementaran y se hicieran cargo de esta incorporación de vegetación desde los estudios, como bien presentó Marco, que se puedan hacer y que demuestren la eficiencia y el beneficio de incorporar estas plantas. Pero nuestra Latinoamérica tan hermosa tiene todavía esto de la ceguera vegetal que yo dije como bastante arraigado. Entonces, o vamos por un lado o vamos por el otro. El otro lugar es empoderar a la ciudadanía. Yo cuento este ejemplo muy fácil, y es que cuando yo era chica, con el pelo ondulado, no tenía una crema para el frizz porque no sabía que mi pelo se frizaba, hasta que después me dijeron que el pelo se frizaba y tenía que poner una crema, entonces empezamos a comprar cremas. Y también cuando yo era chica no se iba al gimnasio porque no sabíamos que ir al gimnasio era bueno para la salud. Entonces, cuando se puso de moda el ir al gimnasio para el beneficio de la salud, esto cambió, y entonces las políticas públicas tuvieron que tomar esto. Básicamente, ¿cómo hacemos? Políticas públicas por un lado, convencer a los gestores políticos que esto se puede hacer y hay que hacerlo, porque es fundamental, porque si no nos quedamos sin planeta, no tenemos planeta B. Y por otro lado, si no podemos por este lado, empoderemos a la ciudadanía y empecemos a levantar la baldosa de la puerta de casa para incorporar infraestructura verde. Y con esto creo que ya respondiste la siguiente que había hecho la misma persona, es cómo se puede fomentar la participación ciudadana en los proyectos de renaturalización y las urbes y que sea sostenible en el tiempo. Bueno, sí, hoy en día creo que el efecto redes sociales es mucho más amplificador a veces, y entonces después los gestores políticos lo tienen que tomar porque, uy, me están apretando de las redes. Y es un poco así. Tengo una pregunta más, que es, ¿cómo crees que se puede, esto puede ser para los dos también, ¿no? Es concreta sobre cómo crees que se puede implementar estas acciones para lograr ciudades resilientes para Verónica, pero creo que también Marco después puede agregar algo también, si cree conveniente. Bueno, creo que la respuesta ya está dada, Alejandra, porque tiene que ver con esto de la imposibilidad que tenemos en nuestra región, no solamente con la investigación, o sea, financiar las investigaciones para que las evidencias científicas puedan acelerar el cambio de políticas, pero en principio tiene que ver con lo que dije antes, o sea, vos una política pública cuando la implementás la podés mantener en el tiempo. Fíjate que yo contaba ahí en Sheffield, el Olympic Park, que si bien tuvo mucho presupuesto de investigación y de
aplicación después no mantuvieron en cuanto a las colaboraciones de los científicos, y tuvo una complicación. Por eso que creo que esto va de la mano, la investigación, la acción y las políticas públicas, pero pedida por la ciudadanía. No sé si querés agregar. No, estoy totalmente de acuerdo. Quería agregar una cosa de la pregunta de antes, en realidad, que nosotros, cualquier clase de vegetación plantamos en un espacio urbano, ya estamos aumentando la biodiversidad, porque ya estamos introduciendo algo que antes no estaba. Así que cualquier planta que estemos plantando, ya te hace aumentar la biodiversidad. En realidad, las plantas también son biodiversidad, no son solo animales, solo insectos. Las plantas, como seres que tienen vida, aumentan la biodiversidad. Sí, y un poco, sí, José, te dejo. No, quería sumar, digamos, que en esta instancia donde algunas cosas que comentaba Verónica y Marco, digo, donde tenemos que trabajar en lo que es la educación de la ciudadanía, digamos, en temas de educación, ¿no? En temas de educación que después van a influir en las políticas públicas, y que si las políticas públicas no vienen desde el Estado hacia la ciudadanía, que vayan desde la ciudadanía hacia el Estado, desde la ciudadanía pidiendo esta participación en las políticas públicas, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo era chico iba todo al mismo cesto de la basura, ¿no es cierto? Teníamos el cesto de la basura en la cocina y tirábamos todo ahí. Y hoy en día, mis hijos, donde tirés lo orgánico conjuntamente, o tirés una lata en la misma cesto de basura, o una botella, o tirés papel o cartón, pero vienen y te agarran y te dicen, papá, ¿qué estás haciendo? Acá está, por favor, el papel ponelo por acá, la lata por allá, y donde fuiste y te empezaste a lavar los dientes y dejaste el agua corriendo mientras que te cepillabas, te dicen, papá, ¿qué estás haciendo con el agua? Cerrá el agua. Capaz que el día de mañana nos empiezan a decir, che, mirá, todo el agua que estás usando para baldear hay que usarla de esta otra forma, o está lloviendo, empecemos a recolectar agua y hacerlo de esta manera, o che, papá, ¿por qué no tenemos un techo verde en nuestra casa? ¿Por qué lo normal es que no tengamos un techo verde? Y por ahí el hecho de empezar a concientizar a que el día de mañana sea lo anormal que una casa no tenga un techo verde, ¿no es cierto? O que nadie no esté reutilizando el agua que utiliza, las aguas servidas, dándole otra forma de, no sé, con el agua que lavé los platos, la redirecciono al inodoro y no utilizo agua limpia en el inodoro. Y que no sea la anormalidad, sino que sea la normalidad. Y eso se trabaja desde políticas públicas y con educación ambiental, ¿no es cierto? Nada, Bueno, una reflexión, perdón. Te sumo a esto que vos estás diciendo, que para mí es fundamental, que justamente nosotros trabajamos con patios escolares un poco con ese tema. Está el concepto de la ecoalfabetización, y no la ecología como enseñar de la protección al ambiente, porque en realidad no estamos protegiendo ningún ambiente, nosotros somos esa naturaleza. Entonces, justamente que los niños y las niñas comiencen, pero no solamente a aprender lo importante de la naturaleza, sino que sea la naturaleza quien enseñe. Porque si nosotros no estamos en ese contacto, no por el beneficio que nos produce estar en el espacio verde, sino que no nos consideramos, digamos, como yo decía, en la misma línea que ahora al biocentrismo se suma el ecocentrismo, ¿no? Que es mucho más que el biocentrismo, pero bueno, eso es para otra charla. Pero totalmente de acuerdo en que, digamos, la educación es fundamental para que esto cambie. Y yo creo que un poco el aporte de estos seminarios que quisimos darle también este año por ahí, no es, tal vez acá no van a encontrar el ciclo biológico de el escarabajo de tal cosa, o realmente la temperatura o el ciclo estival de la bermuda o de otras especies, sino justamente este tipo de cosas que son, ese tipo de cosas que mencioné están en los libros. Tenemos una colección de libros muy interesante donde está toda esa información. Hay que leerlos nada más. Pero sí, traer este tipo de cosas porque es en donde más hace falta difusión y conocimiento, porque muchas de estas cosas, por ejemplo, que estuvieron hablando, tanto ustedes hoy como la semana pasada, en el otro seminario, surge, por ejemplo, que de estas que se ve, de hecho se ve también acá en Buenos Aires, ¿no?
Yo lo veo en mi ciudad, en Mercedes, que también se puso de moda, se tomaron algunos canteros y se hicieron estos jardines, praderas naturalizadas. Praderas naturalizadas que domina una especie sobre otra, entonces en realidad hay que empezar a estudiar la interacción entre especies para ver cuál va a funcionar con cuál. Y para ver que después de un año no te quede, como vos dijiste en algún momento, un potrero y que la gente diga, no, por Dios, esto es un sentimiento, creas el sentimiento contrario. Entonces, acá hace falta conocimiento para qué va a pasar con las especies, estas combinaciones que pretendemos hacer, porque ahora estamos con que tenemos que atraer las mariposas y tenemos que traer la biodiversidad y tenemos tantas cosas que queremos hacer que empezamos a mezclar esto con aquello y después tenemos resultados que falta estudio, falta trabajo en eso. Y creo que en esas cosas es en las que tenemos que empezar a poner la mirada. O antes, por ejemplo, cuando Marco habló del agua y él dijo, bueno, con usar la especie que corresponde, ¿cuántas veces nos pasa? A mí me pasa también que vas de una provincia a otra y hay gente que te cuenta muy alegre, ay, puse grama bahiana, estoy re feliz. Sí, estoy re feliz porque la ves verde y gordita, pero vas a tener que regar como una condenada. Entonces, es una solución fácil para darle algo al cliente o al comitente, pero es una solución complicada el día que te falte el agua. Entonces, todo esto es un poco también la aspiración de estos seminarios, ¿no? Empezar a mirar desde distintos ángulos el trabajo o la profesión en la que estamos. Así que Y uniendo, perdón, Alejandra. sí, sí. No, uniendo también con lo que charlaba Gladys Ablatka la semana pasada, donde en las propuestas de lo que es la gestión ambiental de los campos de golf y apuntando a lo que es los costos de mantenimiento, justamente también se apuntaba a esto, ¿no? A que no todas las superficies en los campos de golf tienen que tener una altura de corte, digamos, de un green de 2 milímetros, pero por ahí de 2 centímetros, sino que hay espacios que pueden tener una altura intermedia y otros sectores donde directamente no se corte el pasto y se deje la expresión natural del paisaje que sea así, ¿no es cierto? Entonces, un poco apuntando a la disminución de los costos, pero un poco apuntando a todos estos cuidados ambientales que tenemos que también tener, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Sí. Sí, ¿Tenés vos? tenemos. Dice acá, en regiones desérticas, ¿es mejor colocar árboles xerófilos /nativos o árboles exóticos? ¿De qué factores depende? No, xerófilos, totalmente. Lo que te decía, el estado de California, algo bueno lo hizo, o sea, ellos si vos sacabas tu pasto, no te pagaban para meter plátano, porque claramente, obviamente, en California no hubiese crecido. Entonces, los xerófilos serían lo mejor. También el otro problema es si vos plantás el árbol, pero el árbol antes de llegar a crecer y darte sombra, una superficie de sombra consistente, eso vas a esperar años. Es un proceso que se demora. Y también eso entra en la educación, hay que explicarle a la gente que hiciste la cosa correcta, pero tienes que esperar. No vas a ver resultados en el inmediato. Hay procesos ambientales que se demoran mucho. Perfecto. Sí. Acá hay uno más. Diego Licens. Dice, hace 30 años que estudié una carrera donde teníamos techos verdes, el ahorro de energía con la disminución de dióxido y el uso adecuado del agua, por eso la consulta que puede ser para ambos. ¿Qué tan viable sería implementar un sistema de recolección y gestión automatizada del agua condensada proveniente del aire acondicionado con el objetivo de reducir el consumo de agua potable en el riego doméstico, como así otras formas del cuidado del agua y también el uso adecuado de especies vegetales?
Sí, eso está perfecto. O sea, el desarrollo de la tecnología nos va a ayudar muchísimo, especialmente en techos, en edificios grandes, ¿no? Edificios muy altos que puedan recolectar humedad, condensación, agua, lo que sea, y recuperarla y reusarla para la vegetación. Eh, Eso yo creo que hay mucho sitio para trabajar en eso y se pueden tener resultados excelentes. A largo plazo se van a tener resultados excelentes. Como el tema del agua reciclada. O sea, hace 30, 40 años nadie hablaba de agua reciclada para paisajismo. Y ahora acá en Florida, por ejemplo, es normal, es lo más normal. Bueno, yo les cuento así comentarios. De Toyota tiene que cumplir en Argentina y en el mundo con los mismos estándares que en Japón. Así que en todas las concesionarias de Toyota tienen que cumplir con el reciclado del agua y recolección. Así que los autos que se lavan en Toyota se lavan con agua reciclada. Ellos tienen hecho todo un sistema, tienen que tenerlo porque tienen que acreditar para la, o sea, no es para las habilitaciones municipales, es para la habilitación de la sucursal desde Japón. Así que ellos tienen que tener en las sucursales de Toyota, yo esto lo conozco porque con la empresa nuestra participamos en esa, justamente en la ejecución. Eh, así Sí, que bueno, depende déjame, claro, déjame que te sume a esto también, que aquí en Buenos Aires doy fe de que ya hay muchos edificios que trabajan con la condensación del agua de los aires acondicionados, como la energía bioclimática o la arquitectura bioclimática y la energía, digamos, la reducción del gasto energético, ¿no? Por eso es que es tan importante, como yo decía al principio hoy, la interdisciplina. De repente tiene que ver con la arquitectura, con la ingeniería, con la agronomía, con la antropología, con la sociología, digamos, con una cantidad de profesiones todas juntas, porque también esto que cuando decía Marco, de por qué el césped de una casa tiene que tener el nivel top de un campo de golf, cuando en realidad vos le podés tener el césped ese, incluso cortar el césped en aquellos sectores donde vas a poner la lonita o te vas a poner a hacer el picnic, el resto lo podés dejar. Entonces me parece que esto que vos decías, Alejandra, de comunicar y de contar, digamos, que todos podemos ser protagonistas de este cambio, es fundamental. La ciencia tiene que dar la teoría, pero nosotros tenemos que comunicar lo que dice la ciencia, porque si no, un profesor de Harvard decía que cómo nos hemos equivocado los científicos porque la información quedó en las aulas, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto yo felicito nuevamente estas iniciativas donde todos podemos compartir y nada, y transmitir, ¿no? bien, agrego algo más que estoy leyendo acá, que además me hace acordar algo que vi en la semana pasada. En San Juan tenemos de Jimena Segura Gaidó. En San Juan tenemos muy buenos sistemas de riego. San Juan, Marco, te digo, es al oeste, casi al lado de la cordillera, al lado de Chile. En Argentina es bien al oeste. En San Juan tenemos muy buenos sistemas de riego, pero ahora tenemos una gran crisis hídrica y tenemos el 80% del arbolado de alineación, que son moreras, que reducen el efecto isla de calor. ¿Sería bueno renovar el arbolado? Tiene agua para plantarlos, es el problema. Porque normalmente el problema es la planta cuando joven siempre necesita más agua. Ujú. Lo mismo con el césped. Sí, Un césped recién plantado necesita mucho más agua. Así que tienen que saber o medir o calcular cuánta agua se va a necesitar si van a reemplazar o reimplantar el arbolado. bien. No, lo de las moreras me pareció también interesante porque yo estuve esta semana pasada por trabajo en Mendoza y me llamó la atención, muy al pie de la cordillera era el lugar, y habían implantado, era toda la parte de paisajismo, eran todas moreras. Y me llamaba la atención una hoja con tanta superficie evapotranspirante, en ese lugar donde faltaba tanto el agua, ¿no? Pero bueno,
vaya a saber, debe tener algún otro atributo más. Acá Juan Francisco Bardi nos llamó justamente que leyéramos su pregunta. Para fomentar incorporación de árboles nativos en latitudes templadas con 50-70 días con heladas, se puede utilizar previamente exóticas de mayor magnitud como dosel, nursery, especialmente en diseño de conectores o corredores. O sea, está sugiriendo si se pueden usar si las nativas se pueden poner debajo de un dosel de exóticas para conectores o corredores. A ver, yo lo que puedo contestarte y que me siento bastante como tocada en el sentido que lo vivimos permanentemente, las políticas públicas deciden acciones y elección de especies no necesariamente con la información apropiada detrás. Entonces, faltan las investigaciones hoy en día que certifiquen o que de algún modo apoyen a determinada especie vegetal, porque nadie ha hecho estudios durante 20 o 30 años. Porque nosotros hoy podemos plantar moreras porque quizás o porque se usan o porque alguien dijo que eso funcionaba. Pero no tenemos un estudio académico que haya hecho, como nos decía recién Marco, a lo largo de tantos años y a lo largo de tantos meses y a lo largo de tantas estaciones, cuál es la planta que resiste. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes se acordarán que trajeron el Ficus benjamina hace un montón de años a la ciudad de Buenos Aires como una hermosa planta interior y todo el mundo terminó comprando esa planta y después terminaron sacándolas al jardín o a la vereda y se terminó convirtiendo en una invasora, bueno, ni hablar del ligustro en otras épocas. Entonces, me parece que todo lo que estamos haciendo nosotros tiene que ir acompañado. Y yo no digo por ahí investigaciones científicas tan recontra súper, porque también estamos olvidando a veces de los saberes de los pueblos originarios y los saberes de la gente local. Generalmente de repente se decide un tipo de árbol u otro sin saber o preguntarle a la comunidad local que tiene muchos años y que sabía que tal árbol a lo mejor funcionaba bien sin regarlo. Antes no había sistemas de riego y las plantas crecían. Está bien, no había crisis climática, pero me parece que de algún modo hay que compatibilizar las necesidades y no tomar decisiones como se toman las políticas públicas donde plantemos todos nativas o plantemos, no sé, plantas que nos parece el jacarandá, cuando en realidad plantamos jacarandá en la ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad ahora apareció una microhispita que está exterminando los jacarandáes y no tenemos la respuesta para eso porque no hay estudios previos hechos. Quizás la sacamos al planta de su sitio y la ponemos. Y sí, es que esto es larguísimo y es para seguir. Acá siguen apareciendo preguntas, ¿no? Una que dice, ¿qué rangos de consumo de agua tienen los céspedes en California versus los árboles ornamentales en época de menor demanda y de mayor demanda climática? ¿A qué sitios de Argentina se los puede extrapolar por similitud si es que existe? Bueno, ahí tenés que, perdón que me meta, Nicolás, tenés que buscar vos cuáles son los sitios de Argentina, o sea, somos cada uno de los agrónomos que tenemos que buscar las características climáticas para ver cuál es el sitio más parecido a California, digamos. Entonces, Sí. de hecho, estos mismos resultados, ese mismo estudio, la primera vez que lo presenté públicamente fue en Santiago de Chile. Uh-huh. Y ellos me dijeron que básicamente el mismo clima de Santiago de Chile. Así que algo parecido. A Santiago de Chile. Sí. Que por otra parte, viste que presentaron en el Congreso de Japón, y ahí me enteré yo, esta iniciativa que también hubo de cierta corriente paisajista en Santiago de Chile, de sacar los céspedes, pero con carteles en la calle que dice, ¿cómo era? Era algo así como, saca tu pasto, quita tu pasto. Era como una campaña. Fue ahí cuando me invitaron a la Católica. Claro. Que di esa charla en la Católica. Claro. Justo por ese. La otra pregunta era, ¿cuánta agua? La otra dice... Sí. Comparado con el árbol. Básicamente la misma cantidad de agua al pasto y al árbol. Literal. En California hay muchos eucaliptus. Cuando riega el pasto, riega el árbol también. La misma cantidad. Es más una relación simbiótica ahí, la del pasto con el árbol. No es que entren en competición.
Mi programa de extensión en California, mi gran programa de extensión en California, era intentar convencer a la gente de sacar pasto de temporada fría, de estación fría, como festuca, como Kentucky Bluegrass, principalmente festuca, y convertirla en pasto de temporada cálida. O sea, el Bermuda, el pasto Bermuda en el sur de California estaba no solo perfectamente adaptado, era su lugar. Era ideal, era el nicho. El pasto Bermuda, que de hecho es nativo del norte de África, ahí estaba perfectamente, condiciones climáticas casi idénticas. Uh-huh. Sí, y no es una nativa, es una exótica que reúne las condiciones. O sea, de vuelta, hay que saber bien más de las especies y reconocer bien nuestros ambientes. Acá teníamos una pregunta más. En zonas del centro, esto casi es un dilema, en zonas del centro bonaerense, tanto exóticas como nativas, son ajenas al ecosistema de pastizal. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero ¿qué hacemos entonces? El ryegrass y el trébol blanco hoy no son ajenas al pastizal, son parte del pastizal y son exóticas. Forman parte, están y hasta se trata de promoverlas. Así que, pero bueno, no se trata ni de una cosa ni de la otra, se trata de buscar el equilibrio. A ver, ustedes digan qué con respecto a eso. Mi pregunta, Alejandra, por ejemplo, en La Pampa, ¿qué comen las vacas? Y en La Pampa comen el pasto nativo con algunos pastos que se introdujeron. Entonces se fueron introduciendo en la medida que acá en La Pampa pasa algo que es el corrimiento de las isoyetas. Según la isoyeta para dónde va cada año, entonces tenés un poco más o un poco menos de suerte. Bueno, sí, pero Pero se normal, introdujeron especies. es lo que te digo, en la industria ganadera no existe ese concepto de solo nativo. Las vacas están comiendo todo. ¿Sí? Está el concepto de pastizal natural, está el concepto de regenerar, pero también hay especies, el ryegrass, por ejemplo, y el trébol blanco, están metidos en el pastizal natural desde la colonización de los italianos al cono sur. Entonces la trajeron con sus plantitas frutales envolviendo los terrones de planta y acá están el ryegrass y el trébol blanco. Y forman parte de todo lo que mires. Vos querés encontrar una pastura que no tenga trébol blanco y ryegrass y es casi imposible. Imposible. De hecho, el trébol blanco es muy típico del norte de Italia, nosotros lo tenemos por todos lados. Uh-huh. Y acá en Estados Unidos, el ryegrass, el anual. Sí, el anual. ¿Sí? Acá le dicen Italian ryegrass. Claro, acá también. Acá uno de los nombres es cuando lo buscas en bibliografía en inglés, es Italian ryegrass, para nosotros es ryegrass anual, y ese es el que está distribuido naturalmente, lo encontrás en el banco de semilla de los pastizales naturales. O sea, eso hay estudios que lo muestran. A ver, tenemos una más. Marco, ¿tenés reportado levantamiento hidráulico en los eucaliptus? No, eso no tengo. A ver, hay otra más. En el desierto, y vamos cerrando con esta, en el desierto es aconsejable en última instancia dejar sectores de tierra virgen antes de poner pasto sintético o pisos de hormigón. Sí, para mí lo que le mostré, el desierto, la tierra del desierto, era más fría que el pasto artificial. Así que mejor dejarlo así, sin tocar, antes del pasto artificial. Porque además, después el problema es la gente piensa o tiene entendido, y esa es falta de educación, que el pasto artificial lo pone y se queda toda su vida. Mentira. El pasto artificial también tiene un ciclo de vida de 10 o 20 años, dependiendo del uso que alguien le hace. Y después, ¿qué hace? Punto número 1. Punto número 2, el gran tema es el del microplástico, porque si se desgasta y empieza a soltar microplástico, el que está caminando sobre ese pasto sos vos, el que está haciendo actividades sobre ese pasto sos vos. Así que
yo, antes que pasto artificial, dejar desierto. Sí, y yo creo que en esto que ustedes comentaron algo, vos comentaste, Marco, sobre las comunidades, que encontrabas el pasto artificial en las comunidades escolares o universidades, también tiene que ver con decisiones de las federaciones de algunos deportes. Hay federaciones, por ejemplo, como el hockey, que decidieron hacer un cambio a pistas sintéticas, a canchas sintéticas. Entonces ahí hay otro nivel de decisión que tiene que ver con el juego, con decisiones que tomó gente en determinado momento, consideró que la cosa iba por un lado, pero entonces también la formación o la extensión que tenemos que hacer nosotros tiene que ir en línea a esa dirigencia, porque están tomando decisiones de este tipo, ¿no? De cambiar y eso es otra, digamos, es como otra escala de... Mira, es verdad, son las federaciones normalmente que intentan, pero son las federaciones también que van a cambiar. Acá, el NFL, que es la liga profesional de fútbol americano, ha invertido un montón, pero un montón de plata en los últimos años porque hay atletas que no quieren jugar más en pasto artificial. De hecho, el ejemplo más reconocido es cuando Messi llega a Estados Unidos, dice que él en pasto artificial no juega, así que la cancha de fútbol de Atlanta, de inmediato, de pasto artificial se convirtió de inmediato a pasto natural. Porque Atlanta está en la misma conferencia que el Inter Miami, entonces Messi tiene que ir a jugar y listo, convierten de inmediato la cancha a pasto natural. En realidad después son los atletas mismos, porque son los que se ven más perjudicados, y la liga de fútbol americano acaba de demostrar, ha salido el artículo del año pasado, artículo científico, que los que juegan en pasto artificial, los atletas que juegan en pasto artificial con deporte de contacto, como puede llegar a ser el fútbol, de hecho, tienen la misma incidencia de lesiones, pero en pasto artificial las probabilidades de tener una lesión que te hace terminar la temporada o hasta la carrera son mucho más altas. Más altas. Mucho más altas. Qué interesante, me estoy acordando de más cosas, pero vamos a dejar para otro seminario, sí. Bueno, José, no sé si vos querés decir algo para cerrar. Yo, por mi parte, agradecerles tanto a Verónica como a Marco su desinteresada participación, y la verdad que nos han enriquecido a todos. Así que por mi parte el agradecimiento de que se hayan brindado para participar de estos seminarios. Ahí los están aplaudiendo, están mandando agradecimientos y aplausos por todos lados. Bien, simplemente comentarles que, bueno, primero agradecerles nuevamente a Verónica y a Marco la participación, el haberse quedado 2 horas y pico respondiendo toda esta inmensa cantidad de preguntas que han hecho. Obviamente que invitarlos al próximo miércoles al tercer seminario. Ahí algunos lo comentamos ya antes y lo pusieron en las preguntas. Las presentaciones grabadas van a estar al final de todo el ciclo, se van a subir, se van a procesar, se van a editar y van a ser subidas a YouTube, pero una vez que termine el ciclo, las clases, los seminarios no se van a repetir, van a quedar grabados. Los datos de los disertantes están ahí ya en las presentaciones. Y bueno, nada más, ir cerrando, Ale, agradecerles a Sí, todos los que gracias se también quedaron. a todos los participantes que se quedaron hasta el final, son 50, es un montón. Los esperamos a todos, gracias por haber participado a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, hasta Más que luego. contentos con esto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por Buenas la noches. Chao, invitación. Verónica, gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.